Camino Astral, ahora sí ya estamos en vivo a todo color. Ahora sí, corriendo un poco porque ya saben que la tecnología de repente nos traiciona, pero ya quedó acá el programita. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Yo soy Richo Osorno, porque si no luego me regañan de que nunca me presento. Y esta semana, y como cada semana, está conmigo Fara. Oli, Oli, Richie, híjole, yo cada vez que hablas nada más siento las pedradas, así de, me regañan y así empiezo a sangrar. Te vamos a poner tus parchitos, parchipote. Así los emojis. Pues Exacto. sí, aquí ando como siempre, como cada martes, en una buena charla, echando chismecito contigo, Richie. Perfecto. Y también está con nosotros Cristian Ortiz. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy contento de estar acá. Es la primera vez que estoy con ustedes y pues ya contento, ya no, ya me relajé porque ya me explicaste los temas técnicos y pues fluyendo. Muy a Excelente. disposición de compartir y de escuchar. Perfecto. Pues mi estimado, bienvenido. Y pues ahora sí vámonos un poco con esta parte de la espiritualidad mediante la diosa, ¿no? Mucho se ha hablado, pero aparte bueno, yo sé por dónde vas a ir, pero para ir también resolviendo, porque es la duda que siempre les queda a muchos, ¿no? Oye, y como hombre se puede hacer también, yo sé que sí, pero cuéntanos un poco, ¿qué pasa con esta cuestión, con esta espiritualidad? Hay que entender para empezar que la espiritualidad de la diosa engloba muchas cosas, no es Ujú, una sola cosita, ¿no? claro. Podríamos describirlo como un movimiento complejo contracultural que incluye tanto visiones políticas, espirituales, teológicos, teológicas del mundo y que también se sincretiza con el feminismo de segunda y tercera ola. Ok. La espiritualidad de la diosa per se no es una religión, sino un conjunto de visiones que incluyen lo religioso, pero no se reducen a la misma. Habrá tradiciones, hay tradiciones, linajes y líneas de estudio dentro de la espiritualidad de la diosa que incluyen de temas tan variados como el neopaganismo en alguna de sus corrientes, específicamente la más conocida, la Wicca de linaje diánico, hasta tradiciones europeas reconstruccionistas como la tradición de Avalon, ¿sí? En Reino Unido. Entonces, hablamos de un conjunto de cosas, ¿sí? Que no es únicamente una religión, que no es únicamente una senda y que no es únicamente un cuerpo religioso, sino también un conjunto de saberes que van desde lugares muy académicos hasta lugares muy libertarios, que básicamente reclaman la divinidad de lo sagrado, perdón, la divinidad de lo femenino, o eso que actualmente llamamos femenino, y su retorno, ya sea como metáfora, como parábola, como arquetipo y como religión, pero también como presencia política en el mundo. Los hombres podemos ser parte de este movimiento, pues sí, muchos hombres somos parte del Ujú. movimiento desde que se gestó. eh, Algunos más visibles, algunos unos menos visibles, les digo, algunos más enclosetados, otros más abiertamente salidos del closet, porque es un proceso también de reconstrucción de cómo los varones habitamos el ejercicio del poder religioso y político en el mundo. Entonces, sí tiene sus asegúnes y sí tiene sus discusiones, pero ya vemos bastantes, no somos Ujú. pocos. No, y eso está Sí. padrísimo. Yo me acuerdo alguna ocasión que una amiga, cuando empecé en esto hace ya algunos ayeres, me decía, pero ¿cómo funcionas con la triquetra si es un signo femenino? Y yo, pues, no me causa conflicto, no me genera nada malo, ni me rechaza, o sea, de repente era así como de, pero ¿cómo te la vas a tratar? Pues, ¿cuál es el problema, no? Ya, al contrario, ¿no? Qué bonito poder empezar a reclamar la diosa para todos sus hijos e hijas a través de manifestaciones también artísticas y culturales y empezar a entender que también Dios es madre, ¿sí? Que también hay un espacio espiritual y político para las mujeres
y que los hombres podamos reconocer eso para, en la medida de lo posible, empezar a trabajar a erradicar las violencias hacia las mujeres y a las niñas, porque hay algo muy importante en la espiritualidad de la diosa que es profundamente política, y lo político es religioso y lo político es personal. Ujú. Entonces también un acto importante es entender que esta espiritualidad no busca ser un espacio de evasionismo metafísico como para hacer cositas piquis y mágicas, que también la hay, ¿no? Hay Ujú. prácticas mágicas. Principalmente es un espacio para transfigurar la conexión que tenemos con lo sagrado y erradicar o trabajar en la erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas, porque desde que Dios es varón, las mujeres están violentadas, Ujú. porque el patriarcado es un pedacito de la historia muy pequeño, porque antes de los dioses masculinizados, fálicos y violentos, guerreros, Ujú. existían muchas manifestaciones de lo sagrado y según pues, los hallazgos históricos y principalmente los trabajos de algunas autoras y autores, pues nos hablan de otros tiempos en donde Dios era mujer De hecho, y la ujú. construcción, perdona, Adelante, 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 ahorita lo digo. no, y la construcción de los poderes, pues nos llevaban a sociedades mucho más pacíficas. Entonces no podemos volver a esa época, pero Ujú. el movimiento de la diosa, que es este conjunto de cosas que están sucediendo al mismo tiempo, está buscando reclamar el poder de la diosa también para coadyuvar a la erradicación de las violencias y del patriarcado, Así es. porque existe. Ujú. No es Sí. una ficción, no es una ficción académica el patriarcado, sí existe. De hecho, No, y algo estaba. que... ah, Nada más para sí, dar el Nico. comentario para no perder esta idea, Sí, sí. justamente estaba leyendo ahorita a Crowley y Crowley en algún punto menciona estas épocas, estos eones, y él dice que la primera parte eran justamente estas religiones matriarcales, que en el segundo eón, con las tradiciones judeocristianas, se Ujú. convierte en las religiones patriarcales, ¿no? Entonces, sí, ahorita justamente se supone que estamos entrando a un eón nuevo, donde se retoma esto en conjunto, ¿no? Pero ahora sí, para nada más quería retomar esa idea. No, sí, y también algo que admiro mucho de Christian es que tú lo ves desde distintos puntos, ¿no? Porque no solo eres reverendo del Templo de la Diosa, también eres psicólogo, además tienes un doctorado, o sea, tienes esta parte que es algo que yo admiro mucho, ¿no? La academia, pero también tienes la parte, voy a decir, de la mente con la psicología también, y la parte espiritual, es decir, entiendes como desde diversos puntos, ¿no? Porque también trabajas mucho con masculinidades y eso es algo porque muchas veces am, los que estamos en el paganismo o dicen o hablan o como comentas, piensan que en efecto todo el paganismo es movimiento de la diosa, pero como tú mismo lo especificaste, ¿no? La Wicca diánica es la que realmente está totalmente metida en el movimiento de la diosa, ¿no? Y hablas de la parte del feminismo segunda, tercera ola, o sea, algo que de verdad me encanta es, sabes del tema, conoces el tema, pero además lo entiendes y lo entiendes desde el punto de vista masculino, pero en lo femenino, que eso como mujer a mí luego me es difícil como explicar porque en automático me dicen, ah, si eres mujer, eres feminista, ¿no? Y eres radical y ya sabes, sacan todos estos de, y vas a pintar, bla, y yo así como, no, espérense, o sea, em, sí, pero no es como voy a decir como tan fácil, hay cosas que son más complejas y sobre todo esto de explicar que el que sea un movimiento de una diosa o que veneremos a una diosa, no quiere decir que a fuerza solo sea única y exclusivamente para los hombres. Y también como lo comentas es no solo como el decir, sino también el sentirlo, ¿no? No es como el decir traigo el estandarte y disque apoyo porque tengo hija o porque tengo novia o X cosa, a realmente el decir, o sea, es que yo entiendo, yo lo siento, yo soy parte no porque es de moda, porque yo sé que llevas muchos años en este camino, no fue así como que de repente, uy, apareciste,
Y también alabo mucho tu iniciativa de, bueno, de la parte académica. Estás en la Federación Pagana, o sea, estás expandiendo todo esto a más lugares, ¿no? O sea, es como el que se haga escuchar la voz. Yo te agradezco mucho tus palabras, las tomo con mucho cariño, con mucho amor. Eh, es difícil, sí, porque es un trabajo holístico, integrativo, entre disciplinas más duras o más rígidas, muy patriarcalizadas, y Ujú, saberes más flexibles y más humanos y más ancestrales. Eh, sí, el movimiento de la diosa no se puede entender sin las grandes mujeres de los años 50, 60 y 70 de la contracultura, y que la mayoría eran feministas y se hicieron estas ujú, preguntas a nivel teológico. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no tenemos una representación o por lo menos símbolos o por lo menos metáforas espirituales que hablen de nosotras? ujú, ¿Y por qué los hombres son dueños del poder, hasta del poder sagrado, no únicamente? Entonces, ¿por qué mi cuerpo no se puede identificar con los ciclos de un dios masculino? Entonces, todas estas preguntas empiezan a generar y a detonar, porque hay que entender, vamos a hacer un poquito más em, juguetones, ¿no? Es un campo mórfico de la conciencia que se movió. Y luego, mientras de pronto una inglesa estaba descubriendo algo a nivel arqueológico, sí, también una norteamericana estaba teniendo un despertar místico en Santa Mónica, que la hizo dibujar unas cartas que provocaron una movilización. Entonces, es una constelación de la conciencia colectiva, en donde muchos puntitos se unieron y dijeron, recordemos la historia de la humanidad. El patriarcado es muy pequeñito en su tiempo, hubo otras cosas antes, esas otras cosas que pasaron antes empezaron a poder plasmarse en paper, en investigaciones académicas, y a tener un ujú. sustento, ¿sí? Que por primera vez validaba la experiencia de muchas mujeres y también hombres que tenían, fíjate la palabra, la necesidad espiritual simbólica de retornar a la Gran Madre con muchos rostros, porque hay que entender que no es Ujú. una diosa, que es un Ujú. conjunto, ¿sí?, de reclamaciones que también no son eurocentristas, que también hay un movimiento de la diosa que es moreno, hay un movimiento de la diosa que es asiático, hay un movimiento de la diosa dentro de las mismas religiones patriarcales o las llamadas teologías feministas o con perspectiva feministas, y que no son matriarcales, porque hay un mito en el matriarcado. El matriarcado no ha existido como tal, existían las culturas matrifocales, la matrifocalidad, ¿sí? Y me gusta mucho enfatizarlo, porque entonces hay algunos vatos, sobre todo, o varones, no mames, es que las morras nos quieren hacer esto. Y hay algo que dicen las mujeres y es muy cierto, es que los hombres tienen miedo de que nosotros les hagamos lo que nos han hecho a nosotras. Ujú. Entonces, cuando trabajamos en círculos de varones, que trabajamos con masculinidades, que trabajamos en los templos, es muy importante hacer visible la necesidad política de entender que no se trata de generar matriarcados, sino se trata de generar ginaldías, es que es una palabra descrita por Marija Gimbutas, que habla de sociedades que puedan acceder a mm, a un estado de equidad y de Ujú. igualdad afirmativa. Pero ¿cómo va a pasar esto si tenemos tantos milenios en donde el aspecto metafísico que rige las instituciones y que rige el pensamiento es un varón que hace la guerra, castiga y destruye? Es Ujú. neurótico, ¿sí? En libros como Totem Tabú del maestro Sigmund Freud, de la primera etapa del psicoanálisis, pues se Ujú. habla de todo este miedo a lo religioso. O sea, por qué no podemos tener espiritualidades afirmativas en el cuerpo, en la sexualidad, en la vida, que celebre las ciclicidades? Bueno, pues porque también la religiosidad patriarcal y los dioses como metáforas de lo masculino han dominado la mente, y entonces dice uno, Ujú. Dios atraviesa mi cabeza, mi corazón, mi sexo, mis relaciones de amor, mis relaciones con el poder, con la política, y ese Dios que atraviesa todos esos planos ha sido muy violento y destructivo, muy doloroso. Entonces, Dios, diosa, ¿sí?
No es eso. No se trata de agarrar las mismas imágenes de lo Ujú. religioso y Sí. ponerles faldas. Sí, la Ujú. diosa está en el mundo, está en el cuerpo, está en la sexualidad, está en las mujeres, está en las niñas, está en todas las personas de todas las orientaciones sexuales, en todas las etnias, grupos y culturas. Por eso se habla de que es un movimiento, ¿sí? Trans, religioso, perdón, interreligioso Ujú. y transcultural. Y eso es algo muy bonito. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que los que nos estamos metiendo en esto por curiosos, por disidentes, por hartazgo, por lo que sea, porque uno no llega a estas espiritualidades porque estuvo padre, estuvo bonito. Uno llega a estas Ujú. espiritualidades generalmente por crisis, por hartazgo, por poca Ujú. identificación, por trauma sectario. Sí, por muchas cosas se llegan a estas espiritualidades. Y volver a hacer lo mismo en ellas es lo peligroso. Por eso, de nada sirve que alabemos o honremos o le recemos a diosas en un altar cuando seguimos ejerciendo violencia hacia las Ujú. mujeres. O sea, y esto pasa mucho en el neopaganismo moderno. Sí. Ahí están estos vatos o estas morras, también pueden ser o podemos ser, nos ponemos también ahí, Ujú. que generan sectas neopaganas y que Ujú. siguen utilizando el poder que otras religiones han usado para abusar de personas que tienen crisis espirituales y necesidades espirituales. ¿Cuántos grupos neopaganos en México y otros países sí han estado involucrados en temas de abuso, incluso sexual? Sí. Y es muy vergonzoso y es algo que tal vez por eso no me he ganado tantos amigos en la última década. Porque también señalar que el neopaganismo está utilizado por un montón de personas con privilegios para ejercer un poder sectario. Ujú. Y luego después ponen a la diosa enfrente. Es algo bajo y ruin, porque el Sí. movimiento de la diosa no está hecho para eso. Ok. Ahora, ¿cómo podemos iniciar en este camino? Porque yo creo que hay como mucho tabú, o sea, de cómo se inicia o cómo se puede entrar. Hay obviamente mucho miedo, hay que decirlo así, o sea, realmente hay gente que, no, pero ¿cómo? O sea, ¿y cómo voy a trabajar con una diosa, ¿no? O sea, ¿cómo voy a trabajar con una mujer? Incluso hasta eso, ¿no? O sea, suena mal, pero es algo cultural realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo Ya. puede uno ir accesando o dónde puede uno empezar a investigar sobre estas cosas? Bueno, gracias por hacer esa pregunta, es bien interesante. Lo primero, hay que eh, exorcizar todos Ujú. estos patriarcados que nos tienen controlados, ¿verdad? Y quien no se mueve no escucha sus cadenas. El llamado de la diosa generalmente emerge por una curiosidad, como la mayoría de las cosas del ser humano se mueve por curiosidad. Y la curiosidad es la manifestación de sus necesidades. ¿Por dónde podemos empezar? Desestigmatizar y despojar de tanto morbo a una espiritualidad que es afirmativa. ¿Cómo? Estudien. Y otra vez lo vuelvo. Mm. No se queden con los Sí, TikToks sí, por favor. que se suben, no se queden con lo que se toparon en un blog o por Ujú. ahí. Hay fuentes fidedignas a las cuales nos podemos acercar y quizá hay como 3 libros que puedo recomendar. Yo sé que no todo el libro, pero hay que entender que si quiero desestigmatizar algunas cosas, me tengo que ir a fuentes buenas. La obra completa de Marija Gimbutas puede ser excelente si eres más académico. Si eres más de práctica solitaria y espiritual, te puedes acercar perfectamente bien a cualquier libro de Susana Budapest o Ujú. Starhawk, que son unas de las elders, aún Ujú. vivas y honrosamente unas de las grandes maestras de este movimiento, Starhawk y C. Budapest. Ujú. Y también puedes acercarte a el libro de Marion Stone que se llama Cuando Dios era mujer. Ah, sí, cuando Dios era Eh, mujer. nos podemos acercar también a templos establecidos, círculos o cofradías que generalmente son de carácter nacional o internacional, Ujú. local, ¿sí? O pequeñitas o grandes, que
tengan cierta, donde puedas constatar su historia y donde estén, perdón, no sé cómo decirlo, que no sean fake, no sé cómo Sí, decirlo de otra déjame, forma. eso yo lo explico porque lo explicamos cada programa, ¿eh? No te preocupes. Sí. No Literalmente, sé o cómo sea, decirlo. lo que siempre les decimos, lugares donde los quieran sobajar, lugares donde los quieran tratar mal, lugares que les quieran sacar dinero hasta por respirar, lugares que quieran, o hacerlos o obligarlos a cambiar para estar en el grupo, esos son los fake. Esos son los que son dañinos. Y Sí, también siempre un líder de un grupo, un sumo sacerdote, una suma sacerdotisa, hay un background. Entonces, Ah, sí, digo, hay si un también están muy estudio. metidos en las redes, o sea, pueden googlearlos y si no encuentran absolutamente nada de esa persona, pues porque salió de la nada. Y ojo, Entonces, siempre, sí, si cualquier lugar de estos siempre pregunten, duden, el que sea, no importa qué lugar sea, si ustedes dudan y les saben responder y les dan respuestas válidas, se vale. Pero si dudan y en lugar de recibir una respuesta reciben una agresión, ahí aguas. no es. Ujú. Sí. no, sobre todo en el movimiento de la diosa, porque tampoco es el rollito de, ay, Pachamamita, y todos somos bien chidos y somos bien carnalitos. No, también tienes que buscar la afinidad con tu grupo, con tu coven o con círculos. Tal vez te sientes más afín a trabajar con el modelo de alguna hermana que esté en la tradición avalonia, tal vez eres un poquito más feminista y más contracultural y un poquito más darquetosa, les digo yo jugando. Entonces te vienes con nosotros, ¿verdad? Que somos un poquito más aguerridas, en el sentido aguerridos y aguerridas. Actualmente existen como muchos, pero la Ujú. mayoría venimos de unos mismos semilleros, porque hay que entender Ujú. algo. Sí. Todo movimiento religioso y social tiene un trazado histórico. Y si Ujú. no te pueden demostrar ese trazado histórico, entonces son Yep. apócrifos. Punto. Ujú. Sí. Entonces, de repente, un poquito antes de la pandemia y sobre todo en la pandemia, de repente salió que Juana y Pancha, que ya eran sacerdotisas de no sé qué templo de la diosa, Si y te que si contara. eran, y que era, y bueno, digo, todos podemos autonombrarnos como queramos, pero yo mañana no me puedo nombrar diputado de la República. Es decir, los nombramientos religiosos generalmente en la mayoría de las tradiciones pasan por dos filtros. Son los filtros iniciáticos y mistéricos y en la mayoría también los filtros teológicos formacionales. Es decir, se estudia, es un posgrado en la mayoría de las, ¿sí? Esto se estudia, Exacto. no es que te ponen tu estrellita mágica y ya eres la princesa guerrera. Es y es un estudio. Y algunos venimos de seminarios establecidos legalmente y algunas personas vienen, sí, de seminarios con que no tengan establecimiento legal, sí, académicamente hablando, sí, vienen de covenants o de círculos que los iniciaron, ya hay trazo histórico de linaje. Ujú. Ese trazo histórico, si no te lo pueden demostrar, es que es secreto quien me inició, huyan de ahí. Totalmente. Aplicable a la Wicca, aplicable a esto. Y también podemos decir, yo hermana, yo hermano, soy autodidacta, soy autoformada, soy autoformado, autoiniciado, perdón, sí, con una iniciación personal en el estudio personal, pero no tenemos por qué mentir. Y entonces Ujú. tenemos tal vez, como México, la mayoría en algún momento, los que fuimos neopaganos hace 15 años, pues la mayoría fuimos para empezar Wiccans, perdón, eclécticos, no necesariamente de línea tradicional. Y ahí se empezó después a formar y a deformar la gente, y algunos decidieron estudiar, otros no, otros abrir su secta, lo que sea. Sí, pero es básicamente estas dos características, que tengan Ujú. comprobación, sí, histórica, y que te puedan hablar de el linaje o cómo llegaron ahí, ¿no? Entonces es como un arbolito familiar. Tú Ujú. estás aquí y tienes una elder a la cual has recibido o varias, ¿sí? O un centro, un templo, ¿sí? Y de ahí para el real se conecta con la cabeza de la tradición o la cabeza de templo. Y es muy Ujú. fácil.
Y eso generalmente viene en los sitios web de los templos o algo. Casi todos los que llegamos a México, bueno, los que estamos en México y en Sí. gran parte de Latinoamérica, pueden venir de 4 principales lugares, ¿sí? Uno, la tradición avalonia de Kathy Ujú, Bates, que viene de Europa, ¿sí? Algunas sacerdotisas radican en América o Ujú. son americanas y se formaron, ¿sí?, en Europa. Número dos, de la tradición diánica de Sea Budapest, que viene de Estados Unidos de Norteamérica y emerge de la Wicca, ¿sí? Pero no se queda en la Wicca, no Ujú. es Wicca ya, ¿sí? Eh, la más también que ha llegado aquí son la Hermandad de Isis o la Fellowship of Isis, ¿sí? A través de las iniciaciones originales de Lady Olivia Robertson, ¿sí? Y después de su círculo directo. En este caso, ¿sí? Pues es evidente que tú puedes tener una comprobación de linaje con eso, ¿sí? ¿Cuántas llevo? Ya me perdí. Llevamos Tres. Liliana. dos, tres. Ajá. Ya Ah, Tres. me vale. perdí. Lady, Avalonia, Diánica, y Hermandad nos de Isis. falta, sí, y Ándale, nos sí. falta, sí, la tradición reclaiming o reclamación Ah, sí, por parte de Reclaiming. Startup, que también bajó, aparte a veces de México, e incluso hay iniciados en Brasil, ¿sí? Algunos o sea, somos compitas entre las 4, vamos a decir, principales líneas, ¿sí? Y de esas 4 líneas emergieron lo que llamaríamos, pues las tías modernas, ¿no? O sea, los que alrededor tenemos de 40, 50 años actualmente, ¿sí? Y de ahí están haciendo las nuevas escuelas. Entonces, por ejemplo, nosotros, Fraternidad de la Diosa, emerge de 2 tradiciones, la diánica de Sea Budapest, con muchas influencias de Starhawk, y también de los iseos y liceos de la Fellowship of Isis, ¿sí? Entonces, pero pues resulta y resalta, pues que ya ven que los mexicanos somos bien pasados de lanza. Pues es que estas diosas también que estaban en estos panteones reconstruidos de los 70s, 80s y 90s, en gran medida eran eurocentristas. Entonces empieza a pasar algo en los 2000, por ahí de los 2000, del 2000 al 2010, se empieza a hablar de la reclamación de la diosa, Ujú. ¿sí? Con un reconstruccionismo y una reintegración de la dignidad de los pueblos originarios de las Américas. Y Ujú. entonces, como ellas reclamaron sus diosas desde Europa y desde otros países, el movimiento de la diosa empieza, ¿sí? A rescatar a María Leonza, ¿sí? Empieza Mm. Ujú. a rescatar a la Pomba Gira, empieza a rescatar a Coatlicue, empieza a hacer reinterpretaciones de qué significa también poder vivir desde nuestras colonizaciones y desde nuestros impactos culturales, el rescatar estas figuras y reinterpretarlas. Y entonces, grandes mujeres en la espiritualidad diosa latinoamericana, Claudia Morgana Vico, ¿sí? Que es una maestra que amo y que tuve la oportunidad de poder ser el editor de su libro, de un hermoso libro que se llama Brujería Siglo XXI, de grandes mujeres como Sandra Román, que son precursoras de empezar a integrar también la tradición de la Cruz del Sur y de todas las visiones andinas, con las divinidades y los espíritus de orden femenino, con un montón, no quiero omitir a nadie, son muy importantes todas y yo honro y agradezco mucho su trabajo porque gracias a ellas podemos seguir los que todos seguimos juntos en diferente etapa, juntos y Ujú. juntas, pero eh, es muy bonito, por ejemplo, ahorita que estamos en Fraternidad de la Diosa, que estamos en una etapa también de empezar a documentar y a sumar esfuerzos, ahora por primera vez en muchos años, y como contigo, que te convoqué y te pedí el favor, porque conozco tu trabajo y conozco tu trabajo, lo celebro y lo admiro.
y que podamos empezar por primera vez a escribir latinos y latinas de nuestras visiones neopaganas y poder empezar a publicarnos y poder empezar a hacer nuestras propias referencias, sí, de coloniales, de estas Ujú. espiritualidades que fueron muy eurocentristas, pues es algo muy bonito y no es rechazar nuestro linaje, Ujú. es abrazarlo todo, ¿sí? Pero también empezar a pasar el estandarte a la siguiente generación, que ahorita tal vez va a tener 20, 30 años. Eh, eh, ¿Y para qué? Pues porque no podemos seguir en el extravío espiritual. ¿Qué es el extravío espiritual? Algo que está pasando ahorita mucho, que la gente cree en todo y a la vez no cree en nada, porque estamos en el gran cinismo, en la época de la hiperglobalización, ¿sí? Les digo, de la desinformación, porque no es la información, no es la informática, es la Sí. desinformación. Y entonces la gente dice, ah, no, pues yo abro mi templo por mis webs y yo hago esto. Ajá. Hay que Ujú. respetar. Y hay una cosa muy importante. Uno, el trabajo de cualquier ministra, ministro, no es alabar las cenizas. No es decir que los otros Ujú, tiempos pasados fueron mejores. Ujú. No es Ujú. alabar las cenizas, es mantener el fuego encendido. ujú. Ujú. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, esto es como todos estos trabajos que hemos hecho durante años, crear contenidos, crear podcasts, crear programas, buscar qué universidades nos pueden sumar, porque eso fue algo muy bonito y Farah también lo ha vivido. Qué bonito se siente cuando por primera vez en muchas décadas en México, mexicanas, sobre todo mujeres mexicanas, pueden ir a presentar sus estudios antropológicos, religiosos, simbólicos, Claro. sobre la espiritualidad de la cosa. Ujú. Y nosotros nos tocó vivir eso y entonces dices, y queremos que siga Y sucediendo porque, aparte, bueno, yo también te puedo decir que fue una pelea larguísima porque no dejaban, bueno, les costó mucho abrirse, ¿qué te digo? Bueno, ¿qué te digo a ti? Les costó Claro. muchísimo abrirse, les costó muchísimo trabajo, pues darse cuenta que era una realidad, ¿no? Y que aparte, digo, estoy muy de acuerdo contigo en esto que dices, ¿no? De que no se trata de agarrar así como de todo un poco y hago y hago mi parchís, ¿no? Aquí, pero sí se trata de investigar y creo que es ventaja, desventaja que haya tanta información por todos lados. es También lo ventaja, que... es ventaja, pero hay que tener algo Pero falta muy, guía. muy, muy, muy escaso en esta época, que es criterio, Sí. Pero ¿sí? criterio Yo y yo sé que siento ahora que un poco, guía también. O sea, guía de gente que se comprometa a hacerlo de buena manera y éticamente responsable. ojalá, sí, claro, es lo que nos hace falta en todas las comunidades Ujú. humanas, no únicamente en el movimiento de la diosa o en el neopaganismo. La condición humana eh, eh, básicamente es noble, ¿sí? Es porque somos mamíferos y nuestra especie ha sobrevivido por procesos de desarrollo empático, Ujú. porque somos seres gregarios, porque nos necesitamos unos a otros, pero el sistema nos ha educado para hacer armas, el sistema nos ha educado para hacer la guerra, para invalidar los otros colores, los otros sabores, las otras formas. Ujú. Farah, que le estaba diciendo ahorita, tú que eres asidua viajera, poder honrar la diferencia e integrarla para que Madre Mundo se haga presente. ¿Sí? ¿Quién es Madre Mundo? Bueno, pues es la manifestación de la vida, de los ciclos de la vida, muerte, renacimiento, en cualquier cultura y en cualquier contexto, rompiendo las cadenas del patriarcado que nos han encerrado en tanto dolor. Gran parte de la violencia machista, la génesis del patriarcado, eh, tiene una gran carga simbólico-metafórica, ¿sí? Es decir, si no cambiamos los símbolos que poseen la psique de los pueblos, de las culturas, no vamos a cambiar las formas. Ujú. ¿Sí? Entonces, mientras Dios sea una imagen neurótica de un vato ojete que te controla, Ujú. destruye, viola, ¿sí? Somete, Ujú. no vamos a avanzar mucho. Es un Ujú. exorcismo colectivo. Ujú. Sí, totalmente, Entonces, totalmente de acuerdo. Totalmente. Ujú. Y además también es como, como comentas, ¿no? Yo
recuerdo que cuando empecé con Wicca, obviamente todos me decían como, malinchista, adoras, me daba risa Al porque me decían, adoras a chamuco. un dios que no es mexicano, y yo así de, ¿y quién te dijo que tu religión monoteísta adora a un dios mexicano? ¿No? Era como, espérame, ¿no? Déjalo Y tomar también, agua. no, y también es cierto, no hay muchos libros en general de religiones que incluyan diosas, dioses, pues latinoamericanos, ¿no? Realmente siempre es griegos, romanos, digo, un poquito de egipcios, tal vez si tenemos suerte nórdicos, pero de allá en fuera, de hecho, ni siquiera asiáticos, son muy pocos, son muy contemporáneos los libros de religiones en general, donde ya te empiezan a hablar de otras latitudes, de otras culturas. Y también como comentas, ¿no? Desde lo académico, digo, yo sé porque yo me aventuré a hacer la tesis de maestría en Wicca y sufrí, ¿no? Ya luego también te pasé Que por alumnos que cierto estaban es en... es uno de los pocos documentos académicos que tenemos, ¿sí?, a disposición que Sí, hablan sobre el tema y hay que reconocerlo y decir, tú lo hiciste, yo tengo la oportunidad de saber sobre tu tesis y te digo, qué valiente, porque fue en un tiempo, ahorita tal vez dice la Ujú. gente, no es tanto, en aquel sí, tiempo era una barbaridad de estigmatización académica, sí, religiosa, o sea, y decir, qué padre que estamos en una época donde ahora hay más libertades. sí, eh, Hace todavía apenas 10 15 años, todavía la gente apedreaba o atacaba Ujú. físicamente, ¿sí? Cuando se hacían aquelarres públicos en Sí, México. sí, sí. sí, Sí. sí, A sí, mí me nos tocó. tocó, Entonces, pues, yo quise hacer también mi tesis sobre la parte de comunicación de culturas paganas y me la echaron para atrás. Me dijeron que no podía, que no funcionaba. A mí me intentaron cambiar de tema muchas veces y justo como dice Cris, o sea, yo empecé mi tesis en el 2012, la Ujú. acabé en el 2014, o sea, estoy hablando de hace 10 años. Y ahora que me con tanta gente y me dice eso, oye, es que estudié tal lado, estudio tal cosa, estudio en tal universidad y quiero hacer un trabajo de paganismo y mi director de tesis me mandó tu tesis. Yo de verdad, cuando la releí, dije, pero cuántos errores, yo me quedé como, qué vergüenza que nadie la lea, ¿no? Sí, digo, porque a 10 años es como, bueno, pude haber metido esto, lo otro, aquello, ¿no? Entonces, esa no parte había. también es difícil, ¿no? El ser pagano, el pertenecer a una religión fuera de lo monoteísta y sobre todo estando en Disidente, México, sí, una religión disidente, disidente. exactamente, y sobre todo estando en México, ¿no? Porque en otros países, en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, en Irlanda, hay más apertura a este tipo de estudios, porque Ya está llevan legislado. años. Ujú. Y llevan años, o sea, desde los 70 que hay estudios Sí. académicos sobre el tema. En México no, entonces también eh, ha sido un gran logro, por eso yo te digo, te admiro en esa parte también o sea, en la parte académica, el decir sí, o sea, sí hay estudios, sí se puede, porque bien o mal, lo quieras o no, como dices, la religión es política. Bien o mal también, Ujú. el poder decir esto también es académico, da peso porque la gente ya te toma en cuenta y dice como, bueno, que, a ver, ¿no? Ahora que veo que museos, eh, como el Museo de las Culturas, que ahorita Alejandra Colorado, una igual queridísima colega, que está metiendo tantas cosas de la diosa y esto, para mí es así como, wow, no puedo creer que ya veamos en series de televisión, en películas, digo, claro, esto es más media y modernidad, Ujú. pero el ya poder ver mi tradición, mis creencias, Pero eh, ojo. eh, voy a decir tal vez masiva, Ajá. pero yo sí me lleno de orgullo al decir, wow, antes yo tenía que ocultarme para decir lo que yo creía y ahora yo no tengo ningún problema en decirlo, y no solo eso, sino también en decir, digo, no es que tenga que justificarme y decir por qué, pero digamos, puedo avalarme y decirlo, o Claro. sea, tengo mi estudio, no, digo, si eres de ese estilo de persona, te puedo decir, no, tengo mi estudio, tengo mi rango, como dices, tengo mi linaje, y no me lo inventé de la nada, ¿no? No fue un sobrenombre que me puse que hoy me levanté y dije, hoy quiero ser suma sacerdotisa porque me llegó la Sí, inspiración, ¿no? sí, sí, ya conocemos de eso. Y aparte, volvemos a lo mismo. O sea, efectivamente recuerda que la más media es un reflejo de la sociedad.
Es un reflejo de lo que está pasando y es un cambio interno que está viendo y que se refleja justamente dentro de los medios. Recordemos, McLuhan decía que la gente hace a la tele, o sea, no al revés, sino la gente es la que hace lo que ve en la tele. Fua, el FUA total, totalmente de acuerdo. Sí, Bueno, ya totalmente de nos acuerdo. pusimos Esto muy nos académicos el día de hoy, pero también, ya para ir, medio fumador. pero está Somos padre, está padrísimo. Oye, pero ya para ir acabando, súper porque bien. se nos empieza a acabar el tiempo. Ahora sí se me fue, así me fue como agua el programa. Bueno, ahora sí, bueno, creo que digo eso cada programa. Literalmente, cuéntanos también un poquito dónde, o sea, ya ahorita estábamos hablando de algunos lugares donde podemos ver esto, pero justamente hablando de esta parte de guía, ¿dónde puedo empezar a orientarme? ¿O de qué manera puedo reconocer a lo mejor esta parte que a lo mejor, por ejemplo, me pasó mucho tiempo que yo la tenía, pero no la sabía reconocer porque no, digamos, bueno, aparte de toda la cuestión cultural que hablamos ahorita, también de repente era como complicado entender esta parte, ¿no? Totalmente. Estamos perdidos en un bosque y sin brújula, Ujú. ¿sí? Y andamos caminando así como entre la niebla, porque son movimientos muy nuevos, porque son espiritualidades emergentes y disidentes. Yo primero les exhorto a las personas desde un lugar muy personal, no tratando de ser impositivo, acérquense a una guía, a un guía. Si no tienes acceso a ella, acércate a bibliografía, a fuentes. No sé, ya me voy a echar yo publicidad, pero bueno, ni pex. Claro, claro. Adelante. A través de Fraternidad de la Diosa hemos documentado durante los últimos, ya no sé si 9 o 10 años, se han traducido textos en inglés al español, del portugués al español, del español al español. Hay muchos textos en Fraternidad de la Diosa, así nos encuentran, sí, en todas las redes. Se han grabado muchos programas, yo he grabado con varias estaciones Ujú. neopaganas. A mí me encuentra poner Espiritual de la Diosa, Cristian Ortiz, y entonces ahí recomiendo con otros libros, otras maestras, a otra gente. Actualmente estamos participando en un hermoso proyecto que es Circle Sanctuary Network, que hay que entender que el Circle Sanctuary es el santuario o la iglesia más antigua registrada de corriente neopagana en Estados Unidos de Norteamérica y también de toda América. Y nosotros colaboramos en la estación de radio, sí, a través de contenidos de espiritualidad de la diosa para la comunidad pagana. También en Circle Sanctuary nos encuentran. Eh, Busquemos. Primero hay que decir, como diríamos del principio, hay que saber a qué santo le rezamos, ¿sí? Hay que investigar la divinidad femenina que estoy Ujú. sintiendo activa en mí o que me ha llamado iconográficamente, simbólicamente, artísticamente, místicamente. Hay que investigar. Y Ujú. una vez que se investiga, no sé qué tipo de flores está asociada a la divinidad, qué tipo de materiales, qué tipo de cultura, qué tipo de esto. Acercarse con mucho respeto, y fíjense lo que voy a decir porque es un tema muy políticamente delicado, sin apropiación cultural, Sí. entendiendo que lo que tú estás haciendo es una curiosidad mística personal en donde no vas a imponer sí, y a cambiar la religiosidad personal de los pueblos originarios que ya la tienen. Entonces, empezar a hacer un altarcito con la divinidad y empezar a buscar conectar con el misterio. La divinidad no se va a revelar ante nosotros, porque la divinidad en todas las religiones es el misterio. Y para llegar al misterio tenemos que utilizar metáforas, tenemos que utilizar Ujú. arte. Por eso el ser humano escribió por primera vez en una cueva, ¿sí? Y dibujó, ¿sí? Lo que veía, porque el misterio de la vida es tan grande que lo único que podemos hacer es una aproximación o un vislumbre. Entonces, la vida espiritual y mística conlleva contemplaciones. Entonces, la gente a veces dice, es que es muy fetichista encender una vela a una estatua. Sí, hay mucho fetichismo. El ser humano es un ser de fetiches, pero estos fetiches, esta plataforma física le permite entrar también en estados subjetivos Ujú. para conectar con el misterio. Y eso es lo que podemos empezar, buscar fuentes que sean fidedignas y mientras explorar el misterio
de la figura. Por ejemplo, ahorita anda muy de moda, tú le agarras así el TikTok y todos son devotos de Hécate, ¿no? Siempre es lo que decimos, sí, 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 ajá. sí, sí, Entonces, sí. pero pero ni siquiera sé quién es Hécate. Sí, O Ajá, sea, se me sí, hace sí. muy bonita, se me hace una diosa atractiva, interesante, estéticamente contracultural, ujú, asociada a algunas series o algunos cómics. ujú, Eh, lo mejor que podemos, para empezar cualquier devoción, les digo, perdón que lo diga tan en mexicano, hay que saber a qué santo le rezamos Sí. y no tener miedo a empezar a investigarlo y no quedarte con el por ejemplo, la gente que me dice, ¿cómo le hago para...? Así a mí la gente es muy atrevida, me mandan un inbox o un privado, ¿cómo le hago para hacer pacto con Hécate? Y yo así, güey, ni te topo, o sea, no sé por qué me mandas este mensaje, ¿sí sabes? O sea, lo que te quiero decir, esto no es fast food, esto no es comida rápida Ujú. para gente no, con Es mucho ocio y vacío estudio. espiritual. Ujú. Sí, no es comida rápida para gente ociosa, sí, con vacío espiritual. Este es un camino que integra el estudio de la mente, el ejercicio de la corporificación de la diosa y el ejercicio de entender que la diosa está en los vínculos. Ahí uno le anda aprendiendo su altar y comprando incienso carísimo a la diosa y divinidad y sales y le rayas la madre a cualquier morrita que pasa o maltratas psicológicamente a tu madre o abusas sexualmente de tu pareja o Ujú. la diosa está en los vínculos. ujú, Ella es la gran trama sagrada que nos interconecta. La mejor forma de devocionar a la diosa, ¿sí? claro, Es encontrarla en todos los seres sintientes. No es un monito en un altar, no es una Sí. Venus de Willendorf, no ujú, es Hécate per se. Ellas son metáforas culturales para conectar con el misterio. Entonces, eso es lo que podemos empezar a hacer. Claro, todos a nuestra cara, sin juzgarnos, que al principio no tenemos que saber el mito completo, no entendemos muchas cosas. O sea, digo, la ignorancia no está mal, porque gracias a ella nos da más apetencia o más apetito para seguir nuestra búsqueda. Pero lo repito, cualquier religiosidad tiene estructura y cualquier estructura conlleva disciplina y estudio. Por eso es tan difícil a veces sostenerse, Ok, porque muchos sí podemos entrar y tener mucha inconstancia y no juzgárselo. Es un proceso humano y es cambiante. claro. No, y sobre todo creo que también esta parte de tener esta conexión con lo divino, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, porque también estamos muy acostumbrados a que otros sean nuestra conexión, a que otros sean el paso, o sea, es el como intermediario, es como de, oye, no lo puedes decir tú, tienes que ir con alguien y decirle. Creo que algo importante también, aparte de esto, es que nosotros nos demos cuenta que la conexión siempre estuvo directa ahí, que yo no necesitaba acudir a nadie más, simplemente necesitaba tener paz, enfocarme a quién quiero comunicarme y enfocarnos a eso, justamente. Y entender que se va a comunicar el misterio no a veces como uno quiera, sino como uno puede. Mira, Sí, sabes. yo tengo por ahí un Eh, ejemplo que me pasó hace unos años. Literal, nunca se me va a olvidar porque yo pedía una respuesta. Digo, estoy hablando de hace ya varios ayeres. Y me acuerdo que la respuesta llegó con un espectacular de la forma más imbécil del mundo porque la respuesta estaba abajo del espectacular y el espectacular decía, es aquí. Entonces, no busquemos porque todos estamos esperando un meteorito, que nos bajen los ángeles y nos digan, oh, aquí está. O sea, no. La respuesta llega de la manera más inesperada y cualquier signo, por más chiquito que sea, puede ser la respuesta que estaba esperando. totalmente, el espíritu nos habla, Ujú. nos susurra y a veces nos ujú, grita, pero nosotros queremos verlo de formas como muy fantasiosas, ¿sí sabes? Ujú. claro. No, a veces es todo más orgánico. Este, hablando de cosas orgánicas, me gustaría compartirles, porque creo que ya casi tenemos que cerrar, ¿verdad? Sí, ya nos salen unos 10 Eh, minutitos. eh, un pasaje dentro de la espiritualidad de la diosa, porque hay que entender que, a diferencia de muchas religiones del libro, la espiritualidad de la diosa está manifiesta
en los ciclos naturales y en las cosas que suceden en el mundo de la vida y de la muerte. Es decir, no hay un solo texto o lo que es canónico y lo que es Ujú, apócrifo. ujú, Existe sin literatura que han retratado las mujeres de estos años y que otras más jóvenes han hecho, y está bien, pero no existe un como, este es el libro de las sombras de todas las practicantes de la espiritualidad, no, porque es lo que decías tú, hermano, o sea, es un tema ya no, en la espiritualidad de la diosa se transfiere el poder clerical a una suma sacerdotisa, a un sumo sacerdote, nada. La gente, si encontramos a la diosa en comunidad, nadie se sana solo, Ujú. ¿sí? Todos nos sanamos en comunidad. Ahí está la diosa, en los vínculos, en los abrazos, en las conexiones. Por eso, en la mayoría de las tradiciones de la tradición de la diosa, de las tradiciones de la diosa, no existe el rango de suma sacerdotisa o sumo sacerdote, cosa que la Wicca tradicional y sus sí, sí, lo tenemos. corrientes Ujú, ahí lo tiene, ¿sí? ujú, Porque es muy patriarcal y porque es profundamente heterosexista. ujú, Sí, existen incluso mitos lésbicos que celebran lo sagrado femenino. ujú, Existen mitos o metáforas espirituales de las personas de otros géneros posibles. ujú, Existen cosas muy diversas. Entonces, dicen que en el principio, según la tradición de la mujer sabia, la Gran Madre creó los cielos y la tierra y los pobló de vida. Puso los árboles antiguos, las hierbas más antiguas, pobló las aguas de peces y de otros seres. En la tierra reptaban, se arrastraban, en el cielo volaban. Y allí en medio de todo eso, nosotros estábamos. Y todos teníamos tanta hambre. Y la Gran Madre nos dijo, coman de mí, pues soy su madre. Y todos comimos de sus frutos, de los frutos de la tierra y los frutos de la carne. Y todos estábamos felices. Y ella dijo, al final de sus días, yo me los comeré a ustedes, y así nunca estaremos separados. Ok. Esto siempre ha sido así, y esto seguirá siendo Ujú. así. No es un acto de fe, es la naturaleza hablando. Ok, ujú. bien. Híjole, estimado, pues, híjole, Sí me... ya se nos fue el tiempo, pero sí, dejas un mensaje muy fuerte para el final y que es real, efectivamente. Pero bueno, vámonos de volada ya con el cierre porque ahora sí ya se nos van. Fara, saludos astrales. Pues saludos astrales a toda la gente que siempre nos escucha desde las diversas plataformas. Em, También, bueno, justo quería empezar a tomar el tema de la feminidad, ¿no? Con Cris, y también el próximo martes vamos a también tener un tema que toca la parte de la feminidad. Digo, en primera porque, bueno, el 8 de marzo tenemos el Día de la Mujer, que la gente sabe, yo no soy tan de celebrar cosas, porque para mí no necesitamos un día en específico para celebrar nada, pero bueno, somos parte de una globalización y todo ese rollo. Entonces, yo estoy muy, muy, muy contenta y te agradezco, Cris, que hayas estado aquí con nosotros. También le mando un gran, gran abrazo brujeril a mi querida Kat, que yo sé que Kat igual hubiera estado feliz aquí de estar entre académicos y libros y todo este rollo. Y hablando de eso, les recuerdo que desde la semana pasada, Brujas del Caldero, ahora lo transmitimos en vivo aquí en nuestro Twitch los jueves a las 9 de la noche, para que no se les olvide que nos estaremos viendo el jueves junto con Cats en Brujas del Así Caldero. es. ¿Qué Rich, tema? saludos brujeriles. ¿Qué tema tenemos, Fara? Pues aún estamos Está en afinando discusión el detalles. tema, por eso decía Sí, no, Cristian, igual saludos brujiles que quieras mandar, e igual nada más para aclarar si nos puedes volver a mencionar tus redes sociales para encontrarte. A mí me encuentran, el proyecto de la espiritualidad de la diosa es a través de Fraternidad de la Diosa México, ¿sí? Y también nos encuentran en el templo Nuestra Señora de la Noche.org, Ok, a mí en personal, a través de Cristian Ortiz Psicoterapia y de mi podcast Saber Sanar. perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Y algunos saludos astrales que quieras mandar? Pues yo le quiero mandar saluditos y mucha luz y mucha buena vibra a todas mis hermanas en Diosa, a mis hermanos en Diosa,
y recordarles que por más oscuro que se nos pongan los caminos a veces, ella siempre está en nuestros caminos y hay que tener fe y certeza. Perfecto. Fe y certeza. Muy bien. Pues yo aprovecho para mandar saludos astrales. Por acá está Alistra. Muchísimas gracias por estar aquí. Y Lisabey también. Josfreya, un fuerte abrazo. Cata también. Lori Pup. Y Santi12057. Muchísimas gracias. Commander Root también. Y muchas gracias por Drasna también por estar aquí. Y bueno, nosotros nos vamos. Ah, y saludos a mis papás, perdón, ya se me andaba yendo. Saludos a mis papás, porque si no, igual un fuerte, fuerte abrazo a la Lizzy, que hoy es su cumpleaños. Ya le mandamos sus memes de cumpleaños, entonces ya está lista. Entonces, pues nos vemos la próxima semana en Camino Astral y este jueves nos vemos en Brujas del Caldero. Bye bye.